diciendo es que cuánto vale este nodo. 0 volts. Es lo único que nos está afectando. O sea, aquí ya no, si planteara análisis de nodos, ya no tendría yo que definir mi tierra ya está definida. Ok, entonces, nuevamente, si hago una conversión de estas fuentes, obtengo una fuente de voltaje con una resistencia en serie, y ya me quedarían dos mallas, podría aplicar. Pero, ¿qué pasa si hago una conversión de fuente de estas dos? ¿Qué encontraría? Una fuente de corriente con una resistencia. Una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Eso significa que la fuente de corriente estaría entre estos dos terminales. ¿Con qué dirección? Hacia abajo, porque es menos más, por lo tanto tendría hacia abajo. Y tendría yo el otro componente que sería mi resistencia. ¿Correcto? Ok, esa conversión, ¿en qué me ayudaría en el sistema? Podríamos reducir a una sola corriente. Es correcto. Ahora tengo esta fuente y esta fuente como conectadas en paralelo. Entonces ahora podría yo hacer solo una sola corriente, una sola fuente de corriente. Entonces tendría yo una fuente de corriente. ¿Y qué pasa con las resistencias? Esta y esta se van a reducir a una sola resistencia, porque también están en paralelo. Entonces, ¿cuánto es la resistencia de 680 paralelo con 220? Que sería igual a 220 por 680 entre 220 más 680. Ok, y eso voy a dejar en donde no he estado modificando y me va a quedar con una resistencia y otra resistencia. Y lo que me piden es el menos más de este voltaje, que es de 470 y este es de 330. Solo podemos reducir la corriente si están en paralelo. Solo si están en Si paralelo. están en serie no puedo hacer la reducción. De hecho, si están en serie, ¿cuál es la propiedad de fuentes de corriente en serie? Deben ser iguales. Que tienen que ser iguales. Y si no son iguales. No hay manera de que no sean iguales. No hay manera de que no sean iguales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la dirección y cuál es el valor de esta corriente? Si esta es de 600, ¿de cuánto vale esta corriente? 20 entre 220, 20 entre 220, ¿cuánto es? 0.090. 20 sobre 220 es 0. Bueno, eso es en amperes. 0, 9. Sí. Ok, esto significa que 1, 2, 3 serían 90 miliamperes. Hay que ir hacia arriba. Entonces, 90 miliamperes serían hacia abajo, ¿cierto? Sí. Y tengo 100 miliamperes que van hacia arriba. Quedan Entonces, ¿cuánto es? ¿Hacia dónde? arriba. Hacia arriba. Entonces me quedan 10 miliamperes hacia arriba. El paralelo, entonces, de 220 con 680, ¿cuánto es? 22, ¿ok? Entonces, ahora tengo una fuente de corriente, tengo una resistencia y tengo dos resistencias, ¿correcto? ¿Cómo obtengo o cómo puedo encontrar este voltaje? Si tengo una fuente de corriente y tengo dos ramas, ¿qué va a pasar con la corriente? Se va a dividir. Una se va a ir por acá y la otra se va a ir por acá. ¿Cuál es la corriente que me conviene? La de acá. Entonces a esta le voy a decir que es IX y esta que es IY. La que me conviene es IY. Entonces IY, ¿cómo la encuentro? Fuente de corriente 10 mili. Multiplico por quién? 1 sobre 4. 1 sobre 470. No, porque es toda esta rama. 800. Entonces tengo que sumar 470 más 330. 800. Porque están en serie, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es? 800.
800, ¿verdad? Sí, 800. 800 entre 1 entre 800 dividido entre 1 entre 800 más 1 sobre 166.22. ¿Y esto es igual a cuánto? Para los miles tendríamos que ponerle... Por 10 a la menos 3. Y recordemos, cuando tengo un divisor de corriente de solamente dos resistencias, el tip ¿cuál es? IY igual a 10 miliamperes, multiplico por la resistencia que no quiero. ¿Cuál es la resistencia que no quiero? 166.22 y divido entre la suma de las resistencias. ¿Ok? Esta solo puedo aplicarla cuando tengo dos resistencias en paralelo. ¿Cuál es el resultado? 1.72 por 10 a la menos 3. 1.72 por 10 a la menos 3, lo cual es igual a 1.72 miliamperes. Pero si está por 10 a la... Ah, sí. ¿Sí? Ya vi. Si alguien hace esta ecuación, les tiene que salir exactamente lo mismo. Ok, pero lo que me están pidiendo no es corriente. ¿Qué es? El voltaje. Es el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hago? La corriente IY, ¿por dónde está pasando? Por la de 470. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia de 470 va a ser igual a 1.72 miliamperes que multiplican a 470 ohms. ¿Y esto a cuánto es igual? Wow. Sí, sí, lo dijo. ¿Cuánto es? Cero punto 808, 0.808. No nos da ninguno de estos. Hay algo que nos equivocamos. Bueno, pero no es el procedimiento. El procedimiento es el correcto. Encontramos los equivocamos. ¿Quién sabe? Nos van a dar puntos en el examen si Por intentar. No. Y medio punto. Ah, toca. ¿En dónde nos equivocamos? ¿Usted ya sabe? No. Fenómeno rojo. 20 entre 220. Hawái. Uy, cuadrada. milis. Eso nos da 10 milis. 220 por Pero se me olvidó que esto era Hawái. No, 660 como tira. entre 220 más 680 62. Uy, qué
No sé qué termina. Ah. No voy a hacer nada de ahí. Yo pensé que estuviera bien. Y estoy buena y ya. Conmigo se da cuenta de lo que me parece igual. Sí. Yo grande. Porque me gusta la Ay, Claudia. Ah, no, sí, está bien. Entonces, ¿está mal el forms? Vamos a comprobarlo por otro método. ¿No me podría por modo? Vamos a hacerlo, de hecho vamos a hacerlo por modos. Uy, no, así. Sería, De hecho, o sea, podría ser una. sería Phi1 y ya está trazado quién es Ajá. Tierra, ¿no? Sí. Entonces sería Phi1 que multiplica a 1 sobre 330 más 1 sobre 680 más 1 sobre 220. Más 1 sobre 800. Ah, este es el de 800, ¿no? Porque es la suma de estas dos, la que está conectada, 220 y 680. Y no tengo con ninguno que comparto. Y esto es igual a fuentes de corriente, que sería la fuente de 100 milis. Y sería menos la de 20 sobre 220. Y 1 sería igual a 100 milis menos 20 entre 220. Todo esto entre 1 sobre 800 más 1 sobre 680 más 1 sobre 220. ¿Y 1 es igual a cuánto? Bueno, nos dio 1.25. Menos 1.25. Menos. ¿Menos? Menos. Menos. ¿Por qué no? ¿Cómo que menos? Ah, pues quién sabe. Ah, Son es que- 100 milis menos este, no, Es- no creo que de menos. Sí, está bien. a nosotros nos dio 1.25. Ajá. Positivo. 1.25. Ajá. ¿Y por qué me dio menos? 1.25. Es menos. ¿Cuál? ¿Cuál? 100 milis menos 20 entre 220. O sea, multiplicaste. Vale. 1.25. Sin embargo, este voltaje es el que está de aquí a acá. Y el que nos piden es este. ¿Cómo obtengo este? Si tengo el voltaje de aquí a acá. O
pasar a la de 330 y 400. O sea, el voltaje es desde este punto hasta este punto, pero yo solo quiero este. Un divisor de voltaje. Ok, entonces, el voltaje para la resistencia de 470 va a ser igual a 1.25 volts que multiplican a la resistencia donde quiero el voltaje, que serían 470, dividido entre la suma, que serían 470 más 330. Eso no aplica para esa medida. Y esto es igual, sí, porque el voltaje es visto entre estos dos puntos. Entonces, ya está. ¿Y eso cuánto nos da? Solo el punto 734. 0.734 volts. En vez de igual a 734 milivolts. Pero es negativo. ¿Por qué negativo? Por la polaridad. Porque el Φ1 es positivo, tiene el voltaje positivo como tal. Y nos están pidiendo menos más, ¿no? Por lo tanto, entonces, el voltaje tendría que ser Sí, con la configuración de presentarla. voltaje de 470 menos 734 milivolts. Que en este caso tendría que ser entonces, ¿en qué nos falló en la conversión? Usted es un doctor, por favor. De hecho, la corriente de aquí de 220 entre 220 es igual a 9. Ya sé en dónde está el error. La corriente de 20 entre 220 es igual a 0.0909. Y esto es igual a 1, 2, 3, a 90.9 miliamperes. Entonces, si resto 100 menos 9.9 miliamperes, ¿cuánto es? 9.1 miliamperes. Entonces, en lugar de aquí tener 10, tendría yo 9.1 miliamperes. Entonces multiplicamos 9.1 miliamperes por 160 y 6.22 entre 166.22 más 800. ¿Cuánto? 56. Ok, y ese voltaje, esa corriente, perdón, la multiplicamos por 470. $736. Ahí está. Ok, tengan, y aquí este ejemplo que nos sirva de, pues de precaución. Estas cantidades, si consideramos un redondeo aquí, decimos, ok, redondeamos, ya vieron que nos afecta un redondeo en este tipo de cantidades.
Mi recomendación es no redondeen, sino manejen todos los números y trasládenlos para obtener los números de infinito. ¿Sí? Entonces, si me dictan nada más para que quede en el video, ¿cuánto es la cantidad de corriente? 735.77 miliamperes. Porque esta es la corriente, 9. No, eso da 1.56. Es porque era 9.1 exponente a la menos 3. Les da 0.0016. Ah, sí. 0.0016. 1, 2, 3. Entonces sería igual a 1.6 miliamperes. Y entonces aquí, si cambio esto a 1.6 miliamperes, y eso lo multiplico por 470, nos dan 0.7358, que esto sería igual a 1, 2, 3, serían 735.8 milivolts, que estaría nuevamente en acá, ¿no? Ok, entonces, como nota, al pie de nuestro ejercicio es no redondeen cantidades.